Muy buenas. Vamos a la segunda clase magistral de la asignatura de Técnicas de Investigación Social. Este tema segundo se trata, una vez ya de haber explicado el tema primero, de introducirnos un poquito más en lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Me vais a perdonar porque estas primeras sesiones y clases magistrales quizás son un pelín demasiado teóricas, pero vamos a intentar de alguna manera centrarnos, explicar algunos conceptos claves y después ya pasamos en las siguientes clases magistrales que os serán más interesantes, pasaremos a aplicaciones. En esta segunda clase presencial se trata de explicar investigación cuantitativa e investigación cualitativa, dos modos distintos de acercarnos a la realidad social, como decíamos ya en el tema primero. Investigación cuantitativa, hablábamos del tema primero, explicar. Investigación cualitativa, decíamos en el tema primero, comprender. En esta diapositiva que os he puesto para que podáis observar algunas de las características de este modo de acercarnos a la realidad social, que es la investigación cuantitativa, es la búsqueda de objetividad, una medición exhaustiva y controlada, en el fondo es conseguir datos para hacer lo que decíamos en el tema 1, esa matriz de datos estadísticos a partir del cual se pueden analizar y sacar conclusiones. En tercer lugar, el objetivo es alcanzar una teoría explicativa de modo general o generalizable que sirva como teoría. Partimos de una hipótesis, tenemos que llegar a una teoría. Cuarto lugar, análisis de la realidad empírica caso a caso. Vemos caso a caso y comprobamos si la multiplicidad de casos puede llevar a una teoría general. Y en quinto lugar, darnos cuenta de que el método que se utiliza es un método hipotético, partimos de una hipótesis, deductivo. Aquí he puesto algunos ejemplos de investigación cuantitativa para que vayamos acercándonos a lo que esta técnica de investigación social puede llegar a explicar. Primero, la influencia en el nivel de socialización en los adolescentes del grupo de amigos. Aquí hay dos variables. Una variable es el grupo de amigos y otra variable distinta es cómo incide esa variable en el nivel de socialización de los adolescentes. Tenemos una primera variable independiente, que en este caso es el grupo de amigos y todo lo que ello conlleva, y una variable dependiente que es el nivel de socialización de los adolescentes. ¿Cómo afecta? Si cambia la concepción del grupo de amigos, cambiará de alguna manera la socialización de los adolescentes. La técnica cuantitativa tendrá que ver cómo, cambiando esa primera variable independiente, cómo afecta al cambio de la socialización, que es la variable dependiente. El segundo caso es lo mismo, la relación entre las horas de estudio y resultados académicos obtenidos. A más horas de estudio se supone que los resultados académicos serán mejores. La variable independiente es las horas de estudio. Si modificamos las horas de estudio, en este caso se supone que los resultados académicos obtenidos serán mejores. Habrá que ver si efectivamente es así. La investigación social, en este campo en concreto de la educación, tendrá que explicarlo si efectivamente esa relación entre las variables independientes y la dependiente es realmente la hipótesis que queremos trabajar. A más horas de estudio, mejores resultados obtenidos. Tercer caso es la influencia de la dieta alimenticia en el crecimiento de las personas. A mejor dieta alimenticia o más nutritiva esa dieta alimenticia, o primero vamos a hacer un análisis de cuál es la dieta alimenticia, tendremos que hacer una estadística, tendremos que comprobar con un análisis de datos, quizás mediante encuesta, que es lo más sencillo, pues a las personas que hemos, de alguna manera, en primer lugar, ese muestreo que queremos tener, ¿no? Queremos tener un muestreo que sea representativo, y para eso hemos elegido, o aleatoriamente hemos elegido unas características concretas a una muestra, y a partir de esa muestra analizamos cómo es su dieta alimenticia y vemos cómo influye en el crecimiento de las personas. Tenemos los datos de cómo es la dieta alimenticia, porque se lo hemos preguntado mediante la encuesta, y vemos después cómo incide en el crecimiento de las personas. En el cuarto ejemplo es lo mismo, nivel de satisfacción de los clientes de un local, por ejemplo, de restauración de comida rápida. Luego veremos un ejemplo en una de las clases, cuando veamos la encuesta, veremos un ejemplo de este tipo. Perdón. Aquí ya pasamos a la investigación cualitativa. Algunas de las características que considero más importantes son las que señalo aquí. La investigación cualitativa, al contrario que la cuantitativa, en este caso es
inductiva, en el caso de la cuantitativa sería deductiva. Es una perspectiva holística, es decir, hay que considerar el fenómeno en toda su extensión, de tal manera que lleguemos a comprenderlo. Quiero explicar qué es lo que sucede. Son estudios en pequeña escala, no se pueden generalizar, al contrario de la cuantitativa. Es un acercamiento a la realidad, no se trata de probar hipótesis iniciales, no hay hipótesis iniciales en la entrevista cualitativa, no parto de nada. Parto de una recogida de datos y a partir de esa recogida de datos analizo para comprender y explicar la realidad. No hay análisis estadístico, no hay matriz de datos, insisto, en los estudios cualitativos, y en el caso de la investigación cualitativa, el investigador participa fundamentalmente en la investigación interactuando. En la recogida de datos es a base de entrevistas o a base de interactuar con las personas o los sujetos estudiados. Algunos ejemplos. Influencia de nuevos compañeros en una alumna que cambia de colegio. Pues habrá que ver estudiando, ¿no? Pues, entrevistamos a la alumna nueva, entrevistamos a los alumnos, les preguntamos cuál es la acogida, les preguntamos a la alumna nueva qué percepción tiene, entramos en un aula, vemos cómo interactuamos también dentro del aula, fuera del aula. En el segundo caso, se trata de explicar comportamiento de los hechos de un equipo de fútbol cuando se le sube la cuota de socio. Es un hecho real. En un equipo de fútbol se le sube la cuota a un socio, entonces, ¿cuál es el comportamiento? O sea, estamos explicando, tratando de comprender una realidad social que existe. Es distinto de la técnica cuantitativa, que a veces podemos modificar, como luego veremos en otra clase magistral, a la variable independiente para ver cómo afecta en la variable dependiente. Hábito de consumo de los jóvenes profesionales de 25 a 35 años, pues lo analizamos, vemos, estamos con ellos, interactuamos. Y cuarto, ¿por qué los chicos juegan al fútbol en el patio y las chicas se reúnen a hablar? Este es un estudio que se ha realizado en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en el caso de la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía, que querían que el espacio, que los chicos y las chicas compartieran en el patio, en el recreo, pues lo que es el patio, por decirlo de una manera, y entonces intentaron que los chicos dejaran parte de su espacio de las chicas para que pudieran jugar. Comprobaron que las chicas se iban a una esquina a hablar y los chicos, en cambio, pues al principio sí, porque se les recordaba que no pasara una línea que se les ha puesto para que marcara la zona de las chicas, pero al final pues se dedicaban a jugar a fútbol y pasaban independientemente de que estuviera o no estuviera la línea. Aquí vemos un cuadro comparativa. Investigación cuantitativa, pues ahí tenéis, es una especie de resumen de lo que venimos hablando hasta ahora, para que quede claro de qué estamos hablando y cuál es la diferencia entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Paso ahora rápidamente, porque me quiero centrar aquí en las conclusiones. Estas dos técnicas son diferentes, eso lo tenemos más o menos claro. Depende de qué fenómeno queramos estudiar y cómo lo queramos estudiar, utilizaremos las cuantitativas o utilizaremos las cualitativas. Hay que tener en cuenta además que la recogida de datos, tanto en unas como en otras, como veréis a la hora de estudiar, los contenidos son diferentes. En la cualitativa se interactúa, en la cuantitativa no se interactúa, no hay interacción, sino simplemente se recogen datos. Es complicado el uso de ambas técnicas para explicar un fenómeno social. En algunos casos voy a intentar explicar después en otra clase magistral si es posible y veremos alguna de las limitaciones. Tampoco, como decíamos en la primera clase magistral, no se trata de, en la comparativa, de decir, bueno, ¿es mejor la cuantitativa? ¿Es mejor la cualitativa? No. En algunos casos es mejor utilizar técnica cualitativa, en otros casos la técnica cuantitativa. Explico esto, que es donde me quería centrar yo. A veces se puede cruzar ese uso de técnicas cuantitativas y cualitativas, por ejemplo, en el marketing, ¿no? Yo tengo un estudio cuantitativo, tengo un análisis de datos, por ejemplo, un estudio de un comercio que quiere ver cuáles son los clientes, el número de ventas que tiene en su tienda, ¿no? Entonces analiza, y además puede analizar las horas, en qué momento se compra más, en qué momento se compra menos, puede decir, pues dependiendo, por ejemplo, en las tiendas de ropa, dependiendo de la música que utilizamos, se compra más, se compra menos, hay varias variables, la independiente, la dependiente. Bien. Vamos a hacer un estudio cualitativo, vamos a hacer entrevistas, vamos a preguntar a los que compran esa tienda de ropa, en este caso, por qué compran esa ropa, por qué les gusta,
es más barata, es menos barato, calidad, precio. Hacemos una encuesta, las preguntas que consideramos más oportunas. Ahí lo difícil será ser capaces de descubrir cuáles son las preguntas adecuadas, ¿no? Podríamos cruzar. Eso es, a veces, el geomarketing, como luego explicaremos en otra de las sesiones, se trata de cruzar, ¿no? Imaginaos que además somos capaces de, mediante los estudios cualitativos, ser capaces de descubrir cuál es el perfil del cliente que compra en esa tienda y luego lo cruzo con el número de datos que tengo de personas que compran y los datos de compras reales, ¿no? Imaginaos si a eso le añado además otro que es el posicionamiento, es decir, quiero descubrir en qué zonas viven los clientes actuales en esa tienda o los clientes potenciales. Si yo soy capaz de descubrir cuáles son los clientes potenciales, podría incidir en ellos mediante una campaña de publicidad concreta, porque además los tengo localizados. Eso es lo que hará en geomarketing, como luego se explicará. En este caso, por ejemplo, esa utilización de ambas técnicas y ese cruzamiento de las técnicas cuantitativas y cualitativas nos permite avanzar. Esto es todo, espero que les haya gustado.